¿Quieres conocer de las crónicas de Indias? En este video te vamos a mostrar carácter histórico y literario, sus funciones políticos sociales y sus efectos. ¿Sabías que cuando hablamos de crónicas de Indias nos referimos a un género de escritura que surgió durante la época de la conquista y la colonización de América por parte de los españoles? Esta se le denomina ni más ni menos como a la primera literatura hispanoamericana. Esta tiene cartas, confesiones, autobiografías, memorandos, informes, en general documentos de poco valor literario, pero de gran valor histórico. Aquí, en este texto, presentamos una de las cartas de ni más ni menos de Cristóbal Colón, que fue encontrada en el 1493, hablando sobre las maravillas de las islas que había encontrado, destacando sus minas, sus metales, las personas, la cultura, las montañas, etcétera. El carácter histórico de las crónicas de las Indias nos proporcionan una valiosa información sobre los primeros encuentros entre los españoles y los pueblos indígenas de América, así como nos detallan sobre las expediciones, lugares explorados y los acontecimientos claves de la época. Los escritores intentaron documentar todos los hechos y proporcionar una visión objetiva de los eventos, aunque estos se veían propia a interpretaciones y perspectivas culturales. Entre principales cronistas tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, nuestro maravilloso Cristóbal Colón y el Garcilaso de la Vega. Entre algunos ejemplos de los cronistas tenemos el Sumario de la Natural Historia de las Incas, escrito por Gonzalo Fernández de Oviedo, la Historia de Nuestro Nuevo Mundo. En segunda instancia tenemos la Historia de las Indias, escrito por Bartolomé de las Casas. Y por último, la maravillosa Historia del Nuevo Mundo, Crónicas de Indias y Realismo Mágico, un maravilloso ensayo escrito por Enríquez Viloria Vera. Cuando hablamos de carácter literario sobre las crónicas de las Indias, primero tenemos que destacar su estilo narrativo vivido y descriptivo, donde los cronistas utilizaban un lenguaje poético y retórico para describir la maravillosa y la belleza del paisaje, los encuentros con las culturas indígenas y las hazañas de los conquistadores. A menudo, los cronistas incluían elementos de exageración y ornamentación para resaltar los logros de ni más ni menos que los mismos conquistadores y glorificar sus propias acciones. Los cronistas indias reflejan la visión y perspectiva eurocéntrica de los conquistadores y los colonizadores. Desde una perspectiva político-social, las crónicas de Indias reflejan varias características importantes de la época y estas proporcionan información valiosa sobre las interacciones entre los españoles y los pueblos indígenas de América. Aquí mostramos algunas funciones político-sociales destacadas en las crónicas de India. En primera instancia, está la legitimación del dominio español, porque estas crónicas sirvieron como una herramienta para justificar y legitimar la conquista y colonización española en América. Los relatos destacaban los logros y acciones de los conquistadores, presentándolos como héroes y defensores de la fe católica. Estos escritos buscaban consolidar el poder y la autoridad de la corona española en el Nuevo Mundo. Las crónicas de Indias también revelan las interacciones entre los españoles y los indígenas, tanto pacíficas como también las relaciones conflictivas. Estos escritos muestran cómo se establecieron las relaciones diplomáticas, las alianzas y los conflictos armados entre ambos grupos. Estos relatos también proporcionan información valiosa sobre los motivos y las estrategias utilizadas por los españoles y los pueblos indígenas en sus interacciones políticas y sociales. Ofrecen también
descripciones detalladas sobre los diferentes pueblos indígenas encontrados por los españoles. Estos relatos a menudo incluyen información sobre sus costumbres, su organización social, sistema de gobierno, economía y religión. Aunque las crónicas de India fueron escritas por los conquistadores españoles, algunos relatos también registran las resistencias y rebeliones de los pueblos indígenas contra la conquista y la opresión. Estos testimonios ofrecen una visión de la resistencia ante el avance español y proporcionarán una perspectiva alternativa a la narrativa dominante de la conquista. Es importante destacar la documentación histórica porque tienen un valor histórico significativo, ya que se registran los eventos y las circunstancias de esa época, proporcionando información detallada sobre las expediciones, los líderes conquistadores, los lugares explorados y los sucesos históricos relevantes. Estos escritos permiten reconstruir y comprender mejor la historia de la conquista y la colonización de América. Pero también estas crónicas tuvieron varios efectos significativos como la divulgación del conocimiento. Las crónicas de Indias proporcionaron información detallada sobre la geografía, la flora, la fauna, las culturas indígenas y los recursos naturales de América. Esos relatos ayudaron a los europeos a comprender mejor el nuevo mundo y sus posibilidades de conquistas. Segundo, establecimiento de un imaginario colectivo. Estos crearon una imagen romántica y exótica de América en la mente de los europeos, donde describían las maravillas naturales, las civilizaciones indígenas y los tesoros que se encontraban en el continente. Esto estimuló la imaginación y el interés en la exploración y colonización de América. Tercero, justificación de la colonización. Muchas crónicas de Indias fueron escritas por conquistadores y colonizadores españoles. Estos relatos presentaban a los indígenas como salvajes o bárbaros y justificaban la colonización en nombre de la civilización y la conversión religiosa. Esas narrativas ayudaron a legitimar el dominio europeo sobre los pueblos indígenas y a consolidar el poder colonial. Cuarto, preservación histórica, ya que fueron una fuente invaluable de información histórica. Documentaron los acontecimientos, los personajes, las culturas, las culturas de América durante el periodo de la conquista y colonización. Gracias a estos escritos se han conservado importantes registros históricos que han permitido reconstruir y comprender la historia de América. Y por último, pero no menos importante, han influenciado en la literatura y la cultura. Estos tuvieron impacto duradero en la literatura y también en la cultura, tanto en Europa como en América, ya que sirvieron de inspiración para muchos escritores y artistas y contribuyeron al desarrollo de un género literario conocido como la literatura de Indias. Es importante tener en cuenta que las crónicas de India reflejan el punto de vista y los intereses de los conquistadores españoles y no siempre presentan una imagen precisa o equilibrada de la realidad histórica. Para obtener una comprensión más completa de estos eventos y procesos políticos sociales en la época de la conquista, es recomendable complementar el estudio de las crónicas con otras fuentes históricas y perspectivas indígenas. ¿Y tú, sabías esto?